Lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia familiar, es una advertencia que podría hacerte pensar 2 veces antes de confiar en los tuyos. Quédate hasta el final porque lo que doña Elena Echeverría vivió en su propia casa frente al mar de San Sebastián cambiará tu forma de ver el amor, la gratitud y la dignidad. Dale, me gusta, suscríbete al canal y cuéntame desde qué ciudad nos estás viendo, porque lo que vas a oír podría ser también tu historia o la de alguien que conoces. Si no quieres ir al asilo, haz tu maleta y sal de mi casa. Las palabras de mi hijo Pablo retumbaron en las paredes como un trueno. Durante unos segundos el tiempo se detuvo. Su voz, tan parecida a la de su padre cuando se enfadaba, me atravesó el pecho con la misma fuerza con la que uno rompe un vaso querido, solo que esta vez el vaso era yo. Lo miré sin responder. Sus ojos no eran los del niño que un día corría hacia mí con los brazos abiertos, sino los de un hombre endurecido por el orgullo, la ambición y la ingratitud. Detrás de él, Marina, su esposa, lo observaba con los brazos cruzados, con esa sonrisa helada que siempre llevaba en el rostro cuando algo la complacía. Vamos, Pablo, dijo, ella no hagas esto más difícil. Tu madre entenderá, ya no puede vivir sola. Tu madre. Así me llamaba. No mamá, no mi vieja querida, solo tu madre como si fuese una carga, una pieza que estorbaba en su casa impecable. Me quedé en silencio no por miedo ni por resignación, sino porque entendí que hablar sería inútil. Había pasado demasiados años gritando en silencio, pidiendo amor con los ojos, esperando gratitud en un hogar que ya no era mío. Así que respiré hondo, forcé una sonrisa y dije con voz tranquila: Está bien, hijo. Si eso es lo que quieres, me iré. Marina suspiró con alivio, como si acabara de librarse de una obligación incómoda. Pablo bajó la mirada, tal vez avergonzado, tal vez aliviado también. Nunca lo sabré. Pero antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Y cuéntame aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora continuemos. Subí despacio las escaleras con el alma más pesada que la maleta que aún no había empezado a llenar. Cada paso era un recuerdo. La huella del pie pequeño de Pablo cuando aprendía a subir la barandilla que Manuel, mi difunto esposo, barnizó con sus propias manos, el olor a madera y a pasado. Todo eso me pertenecía, pero nada me quedaba. Entré a mi habitación y miré alrededor. El espejo devolvía el reflejo de una mujer de cabello canoso, con arrugas profundas y una mirada más cansada que triste. Sobre la cómoda, el retrato de Manuel seguía en su sitio. Lo tomé con delicadeza, limpié el polvo con el borde de mi blusa y murmuré: ¿Ves lo que logramos, Manuel? Un hijo con casa propia, esposa, dinero y un corazón vacío. Saqué la vieja maleta de cuero del armario. No era grande, pero bastaba para lo que me quedaba de vida. Doblaba cada prenda con una calma casi ritual, una blusa blanca, 2 faldas, el chal tejido por mi madre antes de morir y un par de zapatos gastados pero limpios. En el fondo guardé una pequeña caja de madera con mis joyas falsas y las cartas que Manuel me escribió cuando éramos jóvenes. Encima coloqué un álbum de fotos, el único testigo de los años que se desvanecían como hojas secas. Mientras cerraba la maleta, escuché las risas de Pablo y Marina en la sala. Planeaban una cena esa noche. Yo era, al parecer, un estorbo que debía desaparecer antes de que llegaran los invitados.
Tragué saliva, sentí un nudo en la garganta, pero no lloré. Ya no. Las lágrimas se habían secado el día que comprendí que los hijos no siempre aman como las madres esperan. Una hora después bajé con la maleta en la mano. El silencio llenó la casa. Pablo estaba de pie junto a la puerta, evitando mirarme a los ojos. Marina, en cambio, tenía esa expresión que mezcla compasión falsa y satisfacción. ¿Tienes todo, mamá?, preguntó él finalmente. Asentí. Sí, hijo, todo lo que necesito. El auto te dejará en la residencia. Ya hablé con el director. Es un lugar bonito. Te va a gustar. Residencia. Otra palabra bonita para disfrazar el abandono. Lo observé en silencio, grabando cada rasgo de su rostro, cada línea de su expresión. No quería recordarlo así, pero el corazón no elige lo que guarda. Cuando abrí la puerta para salir, un sonido interrumpió la tensión. El motor de un vehículo potente se detuvo justo frente a la casa. Pablo frunció el ceño. ¿Qué es eso? Nos acercamos a la ventana. Una limusina negra se estacionó en la puerta reluciente bajo el sol de la tarde. El conductor con traje oscuro y guantes bajó y se dirigió hacia mí. La señora Elena Echeverría preguntó con respeto. Sí, soy yo. Vengo a buscarla. El señor Gabriel Aldaz pidió que la acompañe. El color desapareció del rostro de mi hijo. Gabriel Aldaz repitió incrédulo. Sí, señor, respondió el chófer. Dijo que la señora sabría de qué se trata. Yo sonreí suavemente. Recordaba ese nombre, un hombre del pasado que había marcado mi juventud con ternura y promesas que no pude cumplir. El destino caprichoso, como siempre, lo traía de vuelta justo cuando la vida intentaba borrarme. Pablo me miró confundido, Marina con la boca abierta. ¿Qué está pasando, mamá? Tomé la maleta, respiré profundo y respondí: nada, hijo, solo que el asilo que me espera es mucho más grande de lo que imaginabas. El chófer abrió la puerta de la limusina. Antes de salir me giré hacia él. Cuida de esta casa, Pablo. Algún día entenderás lo que perdiste. Crucé la puerta sin mirar atrás. El sol me dio en el rostro y el viento movió mis cabellos blancos. Por primera vez en muchos años no me sentí vieja, me sentí libre. La puerta del auto se cerró y el motor arrancó con un suave rugido. Mientras nos alejábamos, vi por el espejo retrovisor a mi hijo de pie en la acera paralizado, viendo cómo su madre desaparecía dentro de una limusina que él jamás habría imaginado. Sonreí con calma. El destino acababa de dar su primer paso. La limusina avanzaba lentamente por el Paseo de la Concha. El reflejo del mar se mezclaba con las luces de la ciudad y cada destello parecía borrar un recuerdo. Yo miraba por la ventana sin parpadear, intentando entender en qué momento mi vida se había vuelto un eco. Detrás quedaba la casa donde crié a Pablo, el hijo que un día juró protegerme, y la mujer que me había convertido en una invitada indeseada en mi propio hogar. El viento del norte era frío, pero me mantenía despierta. No lloraba. Ya no. Las lágrimas se habían secado antes de subir a aquel coche negro que olía a cuero y a destino. El chófer, un hombre de cabello gris y modales impecables, me observaba discretamente por el espejo retrovisor. ¿Está bien, señora Echeverría?, preguntó con voz suave. Asentí. Mentí. Nadie está bien cuando le arrancan de raíz su lugar en el mundo, pero a veces la dignidad se disfraza de silencio. El mar rugía a mi derecha. Cada ola golpeaba como un recuerdo. Recordé los veranos en la playa de Ondarreta, cuando Manuel, mi difunto marido, me tomaba de la mano y me decía que el mar lo curaba todo. Mentía también. El mar no cura, solo enseña a soportar. De pronto el coche se detuvo en un semáforo frente al Hotel María Cristina.
Miré el reflejo de mi rostro en la ventana. Vi a una mujer desconocida, el cabello plateado, la mirada vacía, la piel cansada. Por un instante sentí pánico. «¿Quién eres, Elena?», susurré sin voz. La mujer del cristal no respondió. Cuando el semáforo cambió el coche, retomó la marcha. El chofer me entregó un sobre que había sobre el asiento. Me pidieron que se lo diera en cuanto saliéramos de su casa, dijo. ¿Quién pregunté? No lo sé, señora. Venía con su maleta. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro una hoja doblada en 4 y una frase escrita con tinta azul. Cuando creas haberlo perdido todo, mira al mar. Allí empieza lo que aún no conoces. No había firma. Sentí un escalofrío. No era la letra de Gabriel Aldaz, lo supe enseguida. Era algo distinto, cercano, como si alguien me observara desde la sombra del pasado. Guardé la carta en el bolso sin entender por qué, pero con la sensación de que ese papel marcaría un antes y un después. El coche siguió su ruta por el paseo de Miraconcha. Las farolas se reflejaban en el agua como hilos de oro. Por primera vez en horas respiré hondo. El aire olía a sal, a madera vieja y a comienzos. Intenté ordenar mis pensamientos. Pablo había pronunciado las palabras que toda madre teme, pero detrás de su voz había algo más que soberbia miedo. Lo vi en sus ojos antes de bajar la mirada, miedo a reconocer que me necesitaba, y quizá también miedo a sí mismo. Marina, en cambio, no tenía miedo. Tenía poder o creía tenerlo. Esa clase de poder que se alimenta del control y del dinero que necesita despreciar para sentirse viva. Pensé en su sonrisa cuando cerró la puerta detrás de mí. No era la sonrisa de la victoria, era la de quien aún no sabe que la vida cobra intereses. La limusina giró hacia las colinas de Igueldo. Desde allí se veía toda la bahía, la luna recostada sobre el mar, las luces diminutas de las barcas, el rumor de un violín lejano que salía de algún restaurante. El conductor me miró de nuevo. El señor Aldaz la espera, señora. Dijo que no tuviera prisa. Asentí. No la tenía. Por primera vez en años el tiempo parecía mío. Apreté la carta anónima entre los dedos. Cuando creas haberlo perdido todo, mira al mar. Miré. Las olas chocaban contra las rocas con una fuerza casi humana, y en esa furia comprendí algo no estaba rota, estaba cambiando de forma, como el agua. El coche se detuvo frente a una verja de hierro forjado. Al otro lado, una casa blanca con ventanales enormes y un jardín iluminado por lámparas discretas. La puerta principal se abrió antes de que el chofer tocara el timbre. Un hombre alto de cabello completamente blanco y mirada firme salió a mi encuentro. Gabriel Aldaz. 40 años sin verlo y sin embargo su voz seguía sonando igual. Elena, dijo apenas. Por fin. No pude moverme. Durante un segundo quise correr hacia atrás, volver a la oscuridad del coche. Pero sus ojos me detuvieron. Había en ellos algo que no recordaba ternura sin pena. Entonces entendí que aquel encuentro no era casualidad. Era el comienzo de otra historia. Entramos en la casa. El suelo crujía bajo nuestros pasos. El aire olía a jazmín y a madera nueva. En el salón, un piano de cola reposaba junto a la ventana. Pasé los dedos por las teclas sin atreverme a presionar ninguna. ¿Sigues tocando?, preguntó él. Negué con la cabeza. Hace mucho que no tengo música. Entonces la recuperarás aquí, respondió. Sus palabras fueron un bálsamo.
Por primera vez, esa noche sentí que la vida no me expulsaba, sino que me empujaba hacia un lugar que aún no conocía. Miré el mar a través del ventanal. La bahía dormía tranquila y en su silencio había una promesa. Respiré despacio, cerré los ojos y pensé. Quizás el final no era un castigo, quizás era una invitación. Si esta historia te está emocionando, deja tu me gusta y suscríbete. Así sabré que quieres seguir acompañando a Elena en su nuevo comienzo. La primera noche en casa de Gabriel Aldaz fue distinta a todas. El mar sonaba tan cerca que parecía respirar dentro de las paredes. No podía dormir. Caminé por el pasillo iluminado por una lámpara antigua y me detuve ante un gran espejo. Allí el reflejo que la víspera me había parecido ajeno comenzaba a tener un matiz distinto. El cansancio seguía así, pero debajo asomaba algo que no recordaba, una chispa. Gabriel había sido generoso sin preguntas. No mencionó a mi hijo ni el motivo de mi huida. Solo dijo, aquí nadie te debe explicar quién eres. Y esa frase se me quedó clavada en el pecho. Por la mañana me esperaban en el comedor. La mesa estaba servida con precisión pan recién horneado, mermelada de ciruelas, café humeante. Gabriel leía el periódico mientras un gato dormía sobre una silla. Me sonrió. «Dormiste poco». «El silencio tiene sus propios ruidos», respondí. Él asintió con ese gesto tranquilo de quien ha aprendido a escuchar más de lo que habla. Durante el desayuno mencionó un detalle que me sorprendió. En el ala norte de la casa hay un pequeño despacho abandonado. Era de mi hermana. Quizás te gustaría arreglarlo o tener tu propio espacio. Le agradecí. No sabía aún que ese cuarto escondía algo que cambiaría todo. Subí después del café. El despacho estaba cubierto de polvo y olor a madera. Al abrir una de las ventanas, una ráfaga de aire salado barrió la penumbra. Sobre la pared un cuadro caído dejó ver un pequeño hueco. Dentro, envuelto en papel envejecido, había un retrato, una mujer joven frente al mar de San Sebastián. Era yo con 20 años pintada con una luz imposible. En el reverso, una fecha 1978 y una dedicatoria escrita con la misma tinta azul que la carta de mi maleta. Cuando creas haberlo perdido todo, recuerda quién te miró así por primera vez. El corazón me dio un vuelco. Me apoyé en la pared para no caer. ¿Quién había guardado aquel retrato durante tanto tiempo? ¿Gabriel o alguien más? Lo bajé al salón. Gabriel lo vio y su mirada se nubló. No pensaba que aún existiera, murmuró. ¿Fuiste tú quien escribió la carta? Negó despacio. No, pero sé quién lo hizo. Guardó silencio un instante y añadió, mi hermana Clara, te admiraba. Decía que tu fuerza era la prueba de que la vida puede golpear y aún así seguir bailando. Clara había muerto hacía años. El retrato entonces era su último mensaje. Una voz del pasado recordándome que alguna vez fui luz. Sentí algo dentro de mí romperse, pero no en dolor, sino en apertura. Lloré sin esconderme. Gabriel me dejó sola. Esa soledad era distinta, no dolía, limpiaba. Por la tarde, mientras el sol caía sobre la bahía, bajé al jardín. Las hortensias estaban en flor y el aire olía a hierba mojada. Tomé un cuaderno y empecé a escribir. No sé bien qué. Frases sueltas, recuerdos, ideas. Palabras que salían sin permiso como si el alma necesitara hablar después de tanto silencio. Escribí:
Hay madres que aman hasta desaparecer y otras que resucitan para recordarle al mundo quiénes son. Y debajo, sin pensarlo, añadí un título: Historias de venganza, porque sí, mi historia también lo era, pero no una de odio, sino de justicia y memoria, de esas historias de venganza que no buscan destruir sino despertar. Y mientras la escribía, entendí que cada golpe de la vida puede ser el principio de un relato nuevo. Esa noche cenamos en la terraza. El sonido del mar llenaba los silencios. Gabriel me habló de su juventud, de los años en los que quiso ser músico de la empresa que había construido casi sin querer. El dinero, Elena, no da sentido, dijo. Solo amplifica lo que uno es. Entonces debería usarse para reparar, no para esconder, contesté. Él sonrió. Por eso te necesito aquí. No para que cuides de mis cuentas, sino para que me recuerdes que aún queda alma en las cifras. Sus palabras me estremecieron. Por primera vez en mucho tiempo, alguien veía más allá de mis canas. No la madre, no la viuda, no la carga. Una mujer con historia. Después de la cena, antes de subir a mi habitación, me detuve frente al piano del salón. Acaricié las teclas. La nota que sonó fue torpe pero viva. Gabriel desde el pasillo dijo: «Suena a principio». Y pensé que tenía razón. Antes de dormir abrí el cuaderno de nuevo. Escribí en la última página: «Quizás la verdadera venganza no es devolver el golpe, sino seguir existiendo con belleza». Y por tercera vez anoté el título: «Historias de venganza», porque cada renacimiento, por silencioso que sea, también es una forma de revancha contra el olvido. Cerré el cuaderno. El gato dormía sobre mi cama, el mar respiraba detrás de la ventana y la luna caía sobre la bahía como una promesa cumplida. Por primera vez en años sentí paz. No la paz de quien se rinde, sino la de quien se prepara. Mañana, lo sabía, empezaría algo más grande. No una historia de amor ni de rencor, una historia de verdad. ¿Crees que el pasado siempre vuelve pulsa cero si piensas que sí, o uno si crees que solo lo hace cuando aún queda algo por decir? Y no olvides dejar tu me gusta y suscribirte para seguir acompañando a Elena en este renacer. La mañana siguiente amaneció envuelta en una neblina ligera sobre la bahía. El sonido de las olas se mezclaba con el tañido lejano de una campana. Abrí los ojos con una sensación distinta. Algo dentro de mí había despertado. No era alegría todavía, pero sí la certeza de que el miedo comenzaba a desvanecerse. El retrato que había encontrado en el despacho seguía apoyado sobre la mesa. La joven que me miraba desde el lienzo parecía otra persona. Tenía una luz en los ojos que yo había olvidado durante años. Pasé los dedos sobre la pintura casi con ternura. Esa muchacha era yo antes de convertirme en madre, antes de que la vida me hiciera invisible. Bajé al salón. Gabriel estaba junto a la ventana revisando unos documentos. El gato dormía en el alféizar. Me ofreció café y una sonrisa silenciosa. Aquel hombre tenía la extraña habilidad de no exigir palabras. Quizás por eso me sentía segura a su lado. He decidido quedarme una temporada, le dije por fin. Gabriel asintió sin sorpresa. Sabía que lo harías. Esta casa reconoce cuando alguien la necesita. Durante los días siguientes el tiempo adquirió otro ritmo. Desayunaba mirando el mar, escribía por las tardes y en las noches escuchaba música en el viejo tocadiscos del salón. Era como si cada rincón de aquella casa me estuviera enseñando a respirar otra vez. Una tarde, mientras organizaba el despacho de Clara, encontré una caja metálica cerrada con un candado oxidado. En la tapa había una inicial grabada E. La abrí con dificultad
y dentro hallé un conjunto de cartas atadas con una cinta roja. Eran de Gabriel escritas a mano, dirigidas a mí, pero nunca enviadas. Cartas de un amor suspendido en el tiempo que hablaban de esperanza, de culpa y de lo que pudo haber sido. Leí una tras otra hasta que las lágrimas me nublaron la vista. No era tristeza lo que sentía, era un vértigo suave, como si la vida me estuviera devolviendo una parte de mí que creía perdida. Cuando Gabriel regresó aquella noche lo esperé en el salón. Extendí las cartas sobre la mesa. Él las miró sin asombro. Sabía que algún día las encontrarías, dijo. ¿Por qué nunca las enviaste? Porque estabas casada y yo no quise ser una sombra. Su respuesta me atravesó el alma. El silencio que siguió no fue incómodo, era el silencio de las cosas que ya no necesitan explicarse. Esa noche no dormí. El mar estaba inquieto y el viento golpeaba las ventanas. Me levanté, encendí una lámpara y abrí el cuaderno donde había comenzado a escribir. Entre las páginas copié una frase de una de las cartas: «Hay amores que no se viven pero nos salvan igual». Y debajo añadí: «A veces las historias emocionantes no se escriben para ser contadas, sino para recordarnos que aún estamos vivos». Durante las semanas siguientes mi rutina cambió. Gabriel empezó a confiarme tareas de su empresa, revisar documentos, coordinar citas, responder correos. No era trabajo pesado, pero sí una manera de volver a sentirme útil. Cada número, cada firma, cada decisión me recordaban que todavía sabía pensar, decidir, dirigir. Era como recuperar mi lugar en el mundo sin pedir permiso. Una mañana, mientras ordenaba un archivador, encontré un expediente con un nombre que me heló la sangre: Pablo Echeverría. Mi hijo. Había solicitado meses atrás una hipoteca a una de las filiales de Gabriel. La solicitud estaba marcada como rechazada por riesgo financiero. Me quedé inmóvil con el corazón latiendo en el pecho como un tambor. El pasado parecía no había terminado conmigo. Guardé el documento sin decir nada. No quería preocupar a Gabriel ni tampoco actuar movida por la rabia. Pero dentro de mí algo se reactivó. Una parte silenciosa que había aprendido a esperar su momento. Aquella tarde volví a escribir. No sobre Pablo ni sobre la traición, sino sobre la dignidad. Escribí que hay heridas que se curan enfrentando el espejo del propio miedo y que el perdón no siempre llega desde el amor, sino desde la comprensión. Cuando terminé, titulé la página «Historias emocionantes de mujeres que aprendieron a no pedir perdón por existir». El cuaderno se estaba llenando de fragmentos, reflexiones y recuerdos. Gabriel los leyó una noche y dijo: «Tienes que publicarlo». Reí. ¿Quién querría leer las memorias de una mujer que el mundo ya olvidó? Precisamente por eso, respondió él. Porque hay muchas como tú que todavía no se atreven a hablar. Su frase me acompañó varios días. No dormía bien. Pensaba en esas mujeres invisibles, en esas madres, esposas o viudas que un día lo perdieron todo igual que yo. Quizá mis palabras no cambiarían el mundo, pero podían servir de espejo. Y los espejos a veces también curan. Comencé a mecanografiar mis notas. Cada capítulo era una confesión disfrazada de historia. No había venganza ni resentimiento, solo verdad. Verdad envuelta en emoción, en recuerdos que dolían, pero que de algún modo también me hacían sonreír. Cuando terminé la primera versión, imprimí la portada: El eco del mar. Subtítulo: Una colección de historias emocionantes sobre la fuerza de empezar de nuevo.
Gabriel, al verla, sonrió en silencio. Ese título es perfecto, dijo, porque el mar siempre devuelve lo que uno pierde. Esa noche, mientras el viento movía las cortinas y el piano guardaba su quietud, comprendí que mi vida no había terminado, solo había cambiado de forma. El dolor seguía ahí sí, pero ya no me gobernaba. Era parte del paisaje, como el rumor de las olas que acompañan la noche sin pedir permiso. Y así, sin buscarlo, sin planearlo, mi historia comenzó a pertenecer a otros también, a quienes escuchan, recuerdan y entienden que la dignidad no se hereda, se conquista. El amanecer llegó con un viento frío que golpeaba los ventanales del despacho. Elena llevaba horas despierta repasando los borradores de su libro El eco del mar. Cada palabra escrita le devolvía un pedazo de sí misma, pero también le recordaba algo que aún no había resuelto su hijo. El silencio de Pablo pesaba más que cualquier ola del Cantábrico. Desde el día en que encontró aquel expediente con su nombre, una inquietud le recorría el cuerpo como un presentimiento. Sabía que tarde o temprano tendría que enfrentarlo, no por venganza, sino porque la vida no permite dejar los capítulos abiertos para siempre. Mientras revisaba unas notas, escuchó pasos apresurados en el pasillo. Era Gabriel. Entró con el rostro serio y un sobre en la mano. Elena, dijo sin rodeos, acaban de llegar estos documentos del despacho central. Reconocí el sello, era el mismo de la empresa donde trabajaba Pablo. Gabriel dudó antes de hablar. Tu hijo ha perdido la propiedad. Está arruinado. Elena sintió un golpe en el pecho. No era alegría ni rabia, sino una tristeza vieja esa que vuelve cuando uno recuerda demasiado. Se levantó despacio y caminó hacia la ventana. La bahía estaba cubierta de nubes. El orgullo murmuró, siempre cobra su precio. Gabriel la observaba en silencio. Sabía que ella necesitaba enfrentarse sola a ese dolor. Durante el resto del día no habló con nadie. Subió al desván de la casa buscando aire. Entre viejos baúles y polvo, encontró un objeto que no recordaba un espejo antiguo de marco dorado y superficie opaca. Al limpiarlo con la manga, su reflejo apareció mezclado con el de una mujer joven, la misma del retrato que había encontrado semanas atrás. Por un instante creyó ver su pasado allí, la Elena de antes, la que aún creía que el amor podía salvarlo todo. Ese espejo sería su nuevo símbolo, un recordatorio de que ninguna vida se recompone sin mirarse a los ojos. Esa noche, mientras el mar rugía con fuerza, Gabriel la encontró sentada frente al espejo. ¿Qué ves?, le preguntó. A alguien que está aprendiendo a perdonar, respondió con voz serena, aunque todavía no sepa cómo hacerlo. Los días siguientes fueron extraños. Elena siguió escribiendo, pero su escritura se volvió más honda, más humana. Ya no eran solo recuerdos, eran confesiones. Una tarde, al leerle un fragmento a Gabriel, él dijo: «Tu libro no habla de dolor, habla de valor». Ella sonrió apenas. El valor es lo que queda cuando el amor y el miedo ya no sirven. Una semana después, mientras caminaba por el puerto, una figura familiar apareció entre la niebla: Pablo. Estaba demacrado con la ropa sucia y los ojos vacíos. Elena sintió que el corazón le caía al suelo. No lo veía desde aquella tarde en que la había echado de casa. «Mamá», dijo él, con voz rota, «no tengo a dónde ir». Elena no respondió. El aire olía a sal y a culpa. Pablo siguió: «He perdido todo. La casa, el trabajo.
incluso a Lorena. Su madre lo miró en silencio. No había rabia, solo una infinita compasión mezclada con cansancio. Cuando me echaste, le dijo despacio, pensé que el dolor me mataría. Pero descubrí algo, el dolor enseña. Y ahora tú estás aquí aprendiendo lo mismo. Pablo bajó la cabeza avergonzado. Elena respiró hondo. No lo abrazó, pero tampoco lo rechazó. Le ofreció un lugar en la casa de huéspedes sin promesas. El perdón, pensó, no se dice, se demuestra. Esa noche, después de que Pablo se durmiera, Elena bajó al salón y se quedó frente al fuego. Gabriel se sentó a su lado. Sabía que volvería, dijo él. Yo también lo sabía, respondió ella. Solo necesitaba perderlo todo para entender lo que valía. Durante días, la convivencia fue silenciosa. Pablo apenas comía, apenas hablaba. A veces la observaba desde lejos como si temiera que desapareciera al menor movimiento. Y poco a poco, entre ambos, se fue tejiendo una paz frágil, de esas que nacen cuando ya no queda nada por ocultar. Un atardecer, Gabriel propuso algo inesperado. ¿Tu historia debería terminar donde empezó? ¿En mi antigua casa?, preguntó Elena. Sí. Ella lo miró en silencio. Esa casa era el lugar del dolor, pero también el escenario perfecto para cerrar el ciclo. Semanas después, volvió al barrio donde había vivido 30 años. La puerta seguía igual, aunque las paredes parecían más tristes, como si también hubieran envejecido. Elena entró despacio. El olor a madera y humedad la envolvió. En el salón todo seguía en su sitio, las fotografías, los muebles, los recuerdos. Tomó aire y susurró, ya no duele. Salió al patio, miró el cielo gris de San Sebastián y pensó que por fin podía respirar. Había pasado de ser la mujer expulsada a ser la dueña de su destino. Y allí, frente a la puerta cerrada, comprendió que el perdón no era olvidar, sino mirarse en el espejo y reconocerse entera. De regreso a la casa de Gabriel, el mar estaba en calma. En el despacho, el espejo antiguo la esperaba. Se miró otra vez y esta vez no vio culpa ni miedo, solo serenidad. Esa noche escribió la última frase de su libro. Hay heridas que no se cierran con olvido, sino con verdad. Sonrió. Por fin la historia tenía sentido. Si esta historia te ha tocado el corazón, deja tu me gusta y suscríbete. Así seguiremos compartiendo relatos que hablan de dignidad de amor y de segundas oportunidades. Habían pasado algunas semanas desde que Elena regresó de su antigua casa. El aire de San Sebastián comenzaba a oler a otoño y las hojas del jardín cubrían los senderos con un dorado cansado. En la mansión junto al mar, la calma parecía haberse instalado por fin, pero en el fondo, Elena sabía que aún faltaba algo cerrar el círculo. Pablo seguía viviendo en la casa de huéspedes. Había mejorado físicamente, pero su mirada seguía vacía, como si la vergüenza lo mantuviera encadenado al pasado. Elena lo observaba en silencio con una mezcla de ternura y prudencia. Sabía que las heridas más hondas no se curan con abrazos, sino con tiempo y verdad. Una tarde, mientras ordenaba unos papeles, Gabriel entró al despacho con una expresión grave. Elena dijo, creo que ha llegado el momento. ¿De qué hablas? De poner cada cosa en su sitio. Y entonces le mostró una carpeta. Dentro, documentos firmados ante notario, el testamento de Gabriel. Elena lo miró sorprendida. No quiero hablar de eso, susurró. Tendrás que hacerlo, respondió él con serenidad. La vida no se elige, pero la forma de irse, sí. Guardó silencio unos segundos y añadió, quiero que organices una cena, esta semana, con Pablo.
y con alguien más. ¿Alguien más? Sí, dijo Gabriel con una sonrisa enigmática, con quien fue parte del comienzo, Lorena. El nombre cayó como un golpe seco. Elena lo repitió en voz baja, incrédula. Lorena. La mujer que había sido la sombra venenosa detrás de su humillación, la misma que se burló cuando la echaron de su casa. Por un instante el corazón de Elena se contrajo, pero luego respiró hondo. Quizá el destino, pensó, no buscaba venganza sino justicia. La cena se preparó con cuidado. El salón principal se iluminó con velas y el sonido del mar entraba por las ventanas abiertas. Elena llevaba un vestido azul oscuro y un broche de plata, el mismo que había usado la noche en que decidió perdonarse. Gabriel, elegante como siempre, supervisaba cada detalle con la calma de quien conoce el peso de las despedidas. A las 8 en punto el mayordomo anunció a los invitados. Primero entró Pablo nervioso con un traje prestado y la mirada baja. Detrás, Lorena vestida de negro con el rostro más pálido y los gestos más lentos que antes. La vida también había pasado por ella. Sus ojos antes altivos parecían buscar refugio en el suelo. Gracias por venir, dijo Elena con una cortesía que desarmaba. Lorena asintió sin palabras. Durante los primeros minutos el ambiente fue tenso. El sonido de los cubiertos y el murmullo del mar eran los únicos testigos del reencuentro. Gabriel, con su tono amable, intentó romper el silencio. A veces, las segundas oportunidades llegan disfrazadas de finales, comentó sirviendo el vino. Elena levantó la copa, miró a los dos frente a ella y añadió: y los finales a veces son solo espejos que nos devuelven la verdad. Pablo bajó la mirada. Lorena tragó saliva. Elena continuó: no los he traído aquí para reprochar nada. Ya no me quedan fuerzas para eso. Los traje porque esta casa fue el escenario donde empezó todo y donde debe terminar. Sacó de su bolso una pequeña caja de madera. Dentro había una llave antigua. ¿Reconocéis esto?, preguntó. Pablo la miró con los ojos abiertos. Es la llave de nuestra casa, susurró. La vuestra, no, corrigió Elena. La mía. Y la colocó sobre la mesa entre las copas y el pan. Nadie habló. El sonido del reloj llenó el silencio como un eco lejano. Gabriel observaba la escena sin intervenir. Elena prosiguió. Esta llave representa lo que perdí, pero también lo que aprendí. Aprendí que el hogar no es un techo, sino la paz con la que uno duerme. Y esa paz no me la disteis vosotros, me la devolvió la vida. Lorena alzó la mirada por primera vez. Doña Elena dijo con voz temblorosa: yo no supe lo que hacía. Sí lo supiste, respondió Elena suavemente, pero ya no importa. La vida se encarga de enseñar lo que las palabras no pueden. Pablo, con los ojos humedecidos, intentó hablar. Madre, no sé cómo reparar lo que hice. Elena lo miró largo rato. No puedes reparar el pasado, hijo. Solo puedes vivir distinto. Y si realmente has aprendido que sea eso tu forma de pedir perdón. Elena se levantó. Su voz se volvió firme pero sin dureza. He pasado la mitad de mi vida esperando justicia y la otra mitad aprendiendo que la justicia más grande es la que no humilla. Esta cena no es un ajuste de cuentas, es una despedida. Gabriel tomó la palabra. Antes de seguir, debo deciros algo, anunció. Miró a Elena, luego a Pablo y Lorena. Mis médicos no me dan mucho tiempo. Quiero dejar las cosas claras. Mientras puedo, toda mi herencia y mi empresa quedarán bajo la dirección de Elena Echeverría.
Ella no solo me ha acompañado, me ha devuelto la fe en la vida. El silencio se volvió insoportable. Pablo quedó inmóvil. Lorena perdió el color del rostro. Elena, por su parte, cerró los ojos un momento intentando contener las lágrimas. No por el dinero, sino por la confianza. Esa confianza que había tardado toda una vida en recuperar. Cuando abrió los ojos, el mar rugía con fuerza al otro lado de la ventana. Se acercó a Gabriel y le tomó la mano. «No sé qué decir», susurró. «No digas nada», respondió él. A veces el agradecimiento también se demuestra viviendo. La cena terminó en un silencio distinto. No era tenso ni hostil, sino sereno, inevitable. Pablo se acercó a su madre antes de salir. «Gracias por dejarme estar aquí», murmuró. «Gracias por venir», contestó Elena. Y lo abrazó no como antes, sino con la calma de quien ya no espera nada, pero tampoco guarda rencor. Cuando todos se marcharon, Gabriel y Elena se quedaron solos frente al fuego. Elena tomó la llave que aún brillaba sobre la mesa y la guardó en su bolso. «¿Y ahora qué harás?», preguntó Gabriel. Ella sonrió. «Seguir viviendo, por fin en paz». El mar amaneció gris aquella mañana. Elena abrió los ojos con la sensación de que el tiempo había cambiado de ritmo. La brisa que entraba por la ventana olía a sal y a despedida. Desde la cena con Gabriel, Pablo y Lorena, todo había quedado en silencio, como si la vida se hubiera tomado un respiro antes del último acto. En los días siguientes, Gabriel empezó a debilitarse. Pasaba más tiempo en el jardín observando las gaviotas y el ir y venir de las olas. Elena lo acompañaba sin hablar, solo compartiendo el silencio de quienes ya no necesitan palabras. Ella sabía que su cuerpo estaba cansado, pero lo que más la conmovía era la serenidad con la que él miraba el final. Una tarde, mientras el sol caía sobre la bahía de la Concha, Gabriel le pidió que se sentara a su lado. «¿Sabes?», dijo con voz apagada. «Siempre pensé que la vida era una carrera por construir, por poseer, por dejar algo. Pero ahora entiendo que lo único que vale es lo que dejamos en las personas». Elena le tomó la mano. «¿Y tú dejaste paz?», respondió. Él sonrió débilmente. «No, la paz la trajiste tú, Elena, solo te la estoy devolviendo». Durante los días siguientes su respiración se volvió más lenta hasta que una mañana no despertó. Elena lo encontró en su sillón favorito frente al mar con una expresión tranquila, como si simplemente hubiera cruzado la línea entre el sueño y la eternidad. El funeral fue sencillo, sin flores caras ni discursos, solo el sonido del mar, la brisa moviendo las coronas y la certeza de que el amor, cuando es auténtico, no se va, cambia de forma. Elena se quedó sola frente al ataúd, le susurró un gracias que llevaba toda una vida madurando, y luego caminó hacia el horizonte sin lágrimas, pero con los ojos llenos de luz. Los días que siguieron fueron de silencio. La casa, antes llena de voces y pasos, parecía un templo. Elena recorría los pasillos recordando las risas, las conversaciones y esa calma que solo Gabriel sabía traer consigo. Una tarde, el abogado de la familia la visitó. Traía un sobre sellado con su nombre. Era el testamento. Dentro, una nota escrita de puño y letra de Gabriel. «Carmen, si estás leyendo esto, ya no estoy. No me guardes duelo. La muerte no roba, solo cambia el lugar de las cosas. Cuida lo que construiste, pero sobre todo, cuídate de ti misma, del perdón que das demasiado fácil y del amor que no sabes negarte. El dinero pasa, la dignidad permanece». Elena dobló la carta con delicadeza y la guardó sobre su corazón.
No lloró, solo sonrió comprendiendo que esas palabras eran el regalo final, una advertencia, una bendición y una despedida al mismo tiempo. Pasaron las semanas. Pablo seguía en la casa de huéspedes ayudando en lo que podía. Su rostro había cambiado, ya no era el hombre soberbio que un día la echó. Había aprendido a callar, a escuchar y sobre todo a mirar a su madre sin miedo. Una tarde, mientras ella organizaba el estudio, él se acercó con un cuaderno entre las manos. He estado leyendo tu libro El eco del mar. Cada página duele, pero también cura. Elena lo miró con ternura. Era lo que necesitaba escribir. Y quizá lo que tú necesitabas leer. Pablo bajó la vista avergonzado. Nunca imaginé cuánto daño podía causar el orgullo. Nadie lo imagina, respondió ella, hasta que ve lo que destruye. Desde entonces ambos comenzaron a compartir pequeñas rutinas, el desayuno frente al mar, las caminatas por el paseo y largas conversaciones sobre lo que había quedado sin decir. Elena no necesitaba disculpas, solo verdad. Y en cada palabra de su hijo encontraba una parte de la reparación que la vida finalmente le concedía. Una mañana Pablo entró al despacho con la mirada distinta. Mamá, quiero que vengas conmigo a un lugar. La llevó hasta la colina de Igeldo, donde el cielo y el mar se confundían en un solo color. Allí, en una pequeña ermita, había dejado una placa con una inscripción: a mi madre que me enseñó que la dignidad es la forma más pura del amor. Elena se quedó sin aliento. Por primera vez entendió que el perdón, aunque llegue tarde, puede tener rostro, y ese rostro era el de su hijo de rodillas con lágrimas sinceras. Aquella noche, al regresar, el viento soplaba con fuerza. Elena encendió la chimenea, sirvió 2 copas de vino y se sentó frente al fuego. El retrato de la joven, que fue el espejo antiguo, y la carta de Gabriel estaban sobre la mesa como testigos silenciosos de toda su historia. Miró el fuego y susurró: «Lo hicimos, Gabriel, no vengué mi dolor con rabia, sino con vida». El mar rugía afuera poderoso y eterno, y en su sonido encontró una paz que ya no necesitaba explicar. Con el paso de los meses, El eco del mar fue publicado. El libro se convirtió en un referente inesperado entre los lectores mayores. Hombres y mujeres que habían callado durante años empezaron a escribirle cartas agradeciéndole por poner en palabras aquello que ellos nunca se atrevieron a decir. Elena comprendió entonces que su historia no le pertenecía solo a ella, sino a todas las personas que en algún momento fueron expulsadas de su propia casa, de su lugar, de su valor. El éxito del libro no la envaneció. Al contrario, la volvió más humilde. Dedicó parte de la herencia de Gabriel a crear un pequeño fondo para mujeres mayores sin recursos. Lo llamó la Casa del Mar, un refugio donde ninguna madre sería tratada como un estorbo. Una tarde, mientras el viento movía las cortinas del salón, Pablo entró con un ramo de flores silvestres. «Son del jardín», dijo. «Pensé que alegrarían la casa». Elena lo abrazó. Por primera vez en mucho tiempo se sintió completa. Esa noche escribió las últimas líneas de su diario. Perdonar no es olvidar, es recordar sin que duela. La vida me enseñó que las heridas se vuelven sabias y que no hay castigo más grande que la conciencia tranquila de quien sabe que actuó con dignidad. Luego cerró el cuaderno, miró hacia el mar y sonrió. Ya no era la mujer expulsada ni la víctima del desprecio. Era una mujer libre, libre del miedo, del rencor y del silencio. El mar frente a ella parecía rendirse en calma,
y en ese silencio comprendió que había llegado a su puerto final, la paz. Gracias por acompañarme hasta aquí. Si esta historia te ha conmovido, deja tu me gusta, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Nos vemos en el próximo relato porque la vida como el mar siempre guarda una nueva historia que contar.